Gracias a ustedes, a los que hoy nos acompañan un día más en este círculo de Long COVID. Hoy tenemos la suerte de contar con Begoña, una gran experta con fisioterapia cardiovascular, cardiorrespiratoria. Vamos a hablar de una de las síntomas príncipes que hay en el Long COVID, el COVID persistente, que es la fatiga, ese cansancio que les impide a los pacientes hacer una actividad física normal, que les afecta tanto a su calidad de vida, a su día a día. Y vamos a hablar también de la sensación de la disnea, ¿no? Esa disnea que tienen, cómo combatirla, cómo ayudar a mejorar la sensación y cómo podemos ayudarlas a entender que el control de la respiración está en uno mismo, ¿no? Que lo mismo no sabemos respirar, tenemos que aprender a ello, ¿no? Y cómo ello nos ayudará, entre otras cosas, a regular nuestro sistema nervioso también. Regulando nuestra respiración, estamos regulando el sistema parasimpático, nuestro nervio vago, nos lo explicará Begoña. Pero primero, gracias, de verdad, Begoña, explicarnos un poquito, pues, ¿qué es esto del diafragma? ¿Para qué nos vale nuestro diafragma? ¿En qué nos ayuda? Es un músculo, ¿no? Sí, efectivamente, es un músculo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Mera, por dar esta oportunidad de conocer estos síntomas del Long COVID y a Blue Healthcare por darnos esta oportunidad de hacer esto público y conocido. Bueno, pues es un maravilloso mundo el diafragma. La fisioterapia respiratoria, su centro es el diafragma y mediante su trabajo podemos contribuir a una gran mejora de los síntomas que desgraciadamente nos deja esta enfermedad. Bueno, pues podríamos definir un poco las secuelas principales a nivel cardiopulmonar del COVID como esa alteración de la parte respiratoria, del sistema respiratorio, incluyendo caja torácica y diafragma, que es el músculo principal. Luego, la parte que afecta a la musculatura respiratoria, a la falta de entrenamiento y el desacondicionamiento físico en general, ¿no? Entonces, bueno, desde la fisioterapia podemos contribuir mucho a la mejora de estas secuelas post-COVID y, en primer lugar, pues el tratamiento, como bien dices, de esta parte muscular, ¿no? De la reeducación respiratoria. Bueno, entre los síntomas principales destaca la disnea, como ha comentado al principio, la fatiga, la disminución de la capacidad pulmonar, del volumen pulmonar. Muchas veces hay una neumonía bilateral que va a dejar una fibrosis a nivel del parénquima pulmonar. Y entonces estos primeros síntomas están directamente relacionados con esa disfunción diafragmática, ¿no? Entonces, desde la fisioterapia respiratoria, uno de los primeros trabajos que hacemos es la reeducación respiratoria, lo que hablamos de ventilación dirigida. Entonces, la ventilación dirigida consiste en realizar una serie de técnicas que nos va a permitir mover el diafragma en su totalidad, aumentando esa capacidad pulmonar, disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo la disnea. Entonces, esto va a hacer que el paciente, si es capaz de introducir estas técnicas en sus actividades de la vida diaria, conseguirá realizarlas poquito a poco con mucha mejor calidad de vida y con una mayor facilidad a la hora de enfrentarse a estas actividades. Por lo tanto, el diafragma es esencial en este primer abordaje y muy importante que hablaremos después de ese control, como comentabas, del sistema nervioso autónomo, del efecto que va a tener ese diafragma en la disminución del estrés, de la ansiedad, a través del nervio vago. Realmente hay una serie de parámetros que nos van a indicar que disminuye el estrés con la respiración diafragmática. Nosotros utilizamos aquí en Blue Healthcare también la estimulación del nervio vago, entre otras cosas, ¿no? Conocemos que hay una afectación neurológica de estos pacientes, hay una afectación que hemos hablado alguna otra vez de la afectación de barreras, entre ellas la barrera hematoencefálica y la afectación del nervio vago en concreto, ¿no? Por acción directa del propio virus, SARS-CoV-2. Sí. Ayer se publicó, por ejemplo, que la persistencia de proteína Spike en sangre en pacientes de COVID persistente un año después de la infección aguda, que va totalmente a favor de otros estudios que nos han demostrado la persistencia del virus de reservorio viral, que se está produciendo esa inflamación crónica, es una situación de inflamación crónica con envejecimiento celular, con capacidad de producción de energía, de ATP, que en otras ocasiones hemos hablado, y que produce esa disautonomía y esa palabra que utilicéis vosotros los fisioterapeutas, que me parece súper bonita, que yo no sé usar, desacondicionamiento, ¿no? Desacondicionamiento. Reacondicionar, sí, ¿no? Sí, sí. El cuerpo, ¿no? Ya existían otras patologías, ¿no? Supongo que la rehabilitación cardiorrespiratoria evidentemente ya tiene una historia y se ha utilizado históricamente en otras patologías, ¿no? ¿En qué otras patologías se ha utilizado y cuáles son los resultados y realmente qué sabemos, qué historia tiene la rehabilitación cardiorrespiratoria?
Bueno, pues me encanta esa pregunta, doctor, porque la rehabilitación cardiorrespiratoria hay una evidencia enorme. O sea, estamos hablando de un grado A de evidencia a nivel de la rehabilitación cardiopulmonar y sobre todo se ha puesto en marcha con la patología estrella a nivel cardiorrespiratorio que es la EPOC, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas publicaciones, muchísima evidencia de que una rehabilitación pulmonar, ese abordaje del paciente multidisciplinar con una serie de componentes dentro de la enfermedad respiratoria crónica, como puede ser la EPOC, va a producir una mejora significativa en los síntomas principales de esta enfermedad, que es la disnea, que es la debilidad de la musculatura periférica, debilidad de la musculatura respiratoria. Como podemos ver, unos síntomas muy parecidos y comunes con los síntomas que persisten después del COVID. De manera que se está viendo y hay una serie de revisiones publicadas últimamente. Es verdad que estamos con muy cortito espacio de tiempo para estas publicaciones, pero ya se ha visto que en esta sintomatología post-COVID, similar a enfermedad respiratoria crónica, se ha producido mejoría realizando la misma intervención que se realiza con los pacientes con EPOC. Es decir, esa mejora de la fuerza muscular, esa disminución de la disnea, ese aumento del volumen pulmonar, todo ello objetivado con escalas y con pruebas que nos demuestran que es así. De manera que podemos trasladar prácticamente, yo creo sin equivocarnos mucho, ese mismo abordaje del paciente con rehabilitación respiratoria, con patología respiratoria, a las secuelas del COVID. Y creo que es por donde estamos intentando ver si las cosas van bien, aplicando ese ejercicio físico específico, diríamos el tratamiento como en 3 bloques. Ejercicio físico específico para los músculos respiratorios. Muy interesante también, por ejemplo, en aquellos pacientes que han estado en UCI, que salen con esa debilidad adquirida post-UCI. Entrenamiento específico de diafragma y abdominales. Entrenamiento muscular sistémico, el segundo pilar de tratamiento, y el tercero, como hablábamos al principio de la charla, la reeducación respiratoria, la ventilación dirigida, aprender a respirar correctamente. Por lo tanto, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, todas esas patologías respiratorias que se benefician de la rehabilitación respiratoria, creo que del mismo modo se puede aplicar en pacientes COVID. Perfecto. Por lo tanto, es un campo a empezar y sin dilación, vamos. Ellas a veces se quejan, algunas pacientes, que en procesos de rehabilitación de la fatiga por esfuerzo. Sí. Entonces, me gustaría hablar de ese tema. El otro día hablamos con Álvaro, nos habló y nos explicó perfectamente cómo podríamos intentar, o sea, cómo se puede evitar que ocurra esa fatiga post esfuerzo, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pues mira, Fran, creo que tenemos que empezar de la siguiente manera. Lo primero, para ir con certeza, es el estado basal de nuestros pacientes. Es decir, cómo me lo encuentro ahora, qué secuelas tiene. Eso lo podemos objetivar y medir perfectamente con una serie de escalas. Por ejemplo, hablándote de la fatiga, ¿no? Directamente relacionada con esa falta de, esa debilidad en la musculatura. Entonces, por un lado, vamos a determinar la fuerza específica que tienen nuestros músculos respiratorios. Por ejemplo, el diafragma y los abdominales, con unos dispositivos que nos permiten detectar la presión que desencadenan estos músculos. Bueno, pues en base a esa fuerza máxima, igual que cuando hacemos un entrenamiento sistémico determinamos los valores de fuerza máxima y trabajamos a un porcentaje de esa RM, vamos a hacer lo mismo con los músculos respiratorios. Entonces, determinamos el estado basal de nuestras pacientes, que nos confirma esa disnea, que nos cuentan esa falta de tolerancia al ejercicio. Bueno, y empezamos con un tratamiento de entrenamiento de esa musculatura, también con unos dispositivos específicos que nos permiten, mediante las respiraciones, poniendo un umbral de resistencia, trabajar esa musculatura. Y lo que vamos a hacer es irnos moviendo con un control de la disnea. Es decir, tenemos unas escalas, como la escala de Bohr. La escala de Bohr es una escala sencilla de 0 al 10 que nos permite objetivar el grado de disnea que presenta esa paciente. Bueno, pues empezamos con las repeticiones de ejercicios, con un programa de entrenamiento y debemos mantenernos al principio, dependiendo un poco de lo más reciente o menos que esté la patología, en un nivel de disnea según esa escala de Bohr de entre 3 y 4. La escala son 10 puntos. Empezamos con un nivel de 3-4 que nos permite hacer los ejercicios con esa sensación de esfuerzo percibida aceptable. Y a partir de ahí, según vamos aumentando el tiempo y el entrenamiento, intentaríamos continuar aumentando la sensación de esfuerzo percibida hasta el 10. Y de la misma manera lo vamos a hacer cuando hagamos un entrenamiento sistémico, es decir, el control de esa disnea mediante unas escalas que permita que el paciente se sienta cómodo y confortable cuando estamos haciendo el entrenamiento y que nos permiten mejorando y poco a poco la pérdida del miedo
la mayor confianza a la hora de realizar los ejercicios y, por lo tanto, poquito a poco ir mejorando en fuerza y en tolerancia al ejercicio. Yo creo que lo has explicado de manera excelente, ¿no? Modular. Perfectamente modular. Y has dicho la clave, que vayan perdiendo el miedo. Exacto. Es muy bueno. Muy importante. Muy importante. Hay una serie de síntomas asociados a estas secuelas post-COVID de síntomas emocionales, estrés, ansiedad, miedo y también falta de aire verdadera que ellos sienten, ¿no? Entonces eso limita y paraliza 100%. Con lo cual el ir trabajando poquito a poco eso es esencial. Y no me puedo olvidar de insistir en la parte diafragmática, ¿no? Como has comentado al principio, la gran importancia de ese trabajo diafragmático que nos va a ayudar a regular ese sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Nosotros estamos en la unidad, ¿no?, de Blue Healthcare, usamos terapias adyuvantes, ¿no? Evidentemente la suplementación, la mejora de metabolismo, ¿no?, de ese metabolismo mitocondrial, la mejora a través de la nutrición, ¿no? La mejora de nuestra microbiota, ¿no? Hay un eje ya conocido, ¿no?, entre intestino y pulmón, ¿no?, entre intestino y músculo, o sea, es que totalmente todo está conectado, ¿no? Entonces la suma de esas pequeñas piezas que vamos colocando entre todos, ¿no?, al final llegamos a conseguir ese beneficio, ¿no?, que necesita el paciente, ¿no?, esa ayuda. Cuando hablábamos de la respiración diafragmática, retomando aquello, hablábamos de la estimulación del nervio vago, hablábamos de las emociones y hablábamos de cómo, regulando la respiración, producimos otros efectos más allá del sistema respiratorio. Eso es interesante. Sí, muy interesante. De hecho, Fran, creo, mire, doctor, ha habido algún estudio publicado que ha demostrado algunos indicadores, como por ejemplo el cortisol, cómo mejora una vez que, cómo disminuyen estos niveles realizando respiración diafragmática. O sea, hasta ese punto se llega. Eso es verdad que el diafragma es un músculo que nos encontramos justo en el centro del cuerpo, es la conexión entre el sistema pulmonar y el sistema digestivo, íntimamente ligado tanto a pulmones como a vísceras abdominales. Entonces, su contracción hace una especie de movimiento de descenso, ¿no? Es como un émbolo que tenemos en el centro del cuerpo. Entonces, su contracción no solo va a aumentar el volumen pulmonar, introduciendo oxígeno en nuestros pulmones, que es lo que necesitamos para la vida, sino que además esa contracción va a activar también los propios procesos fisiológicos abdominales. De manera que, lo que comentábamos, ¿no?, el cuerpo es un todo y este músculo por sí mismo va a actuar simultáneamente sistema respiratorio, sistema digestivo, y con ese nervio vago que nos conecta intestino-cerebro nos va a regular el sistema autónomo, disminuyendo el estrés, disminuyendo la ansiedad, llegando a disminuir los niveles de cortisol. Por lo tanto, realmente podemos decir que es esencial el introducirlo en todas las terapias, no solo cuando hay problemas respiratorios, sino problemas digestivos, que aquí en Blue Healthcare cabe destacar que estamos haciendo una labor también interesante con pacientes en ese sentido, mejorando también sus problemas digestivos, y lo podremos conseguir igualmente en pacientes con secuelas digestivas post-COVID con este trabajo del abordaje, como digo yo, no solo multidisciplinar del equipo, sino multiorgánico, ¿no? Claro. De hecho, como decías, ¿no?, como comentabas, en ese trabajo respiratorio, hoy leía una publicación que comentaba que cómo el ejercicio aumentaba factores de protección neurocerebral, como el factor de crecimiento cerebral, el BDNF, como había un aumento de ese factor, que por cierto en los pacientes de COVID presentes, muchos de ellos hay un declinar de ese factor, por la afectación de la barrera hematocefálica, cómo aumentaba con la actividad física, ¿no? Sí. Cómo se relaciona la actividad física con el aumento de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, evidentemente mejorar, como tú comentabas, el nivel intestinal, ¿no? Y luego otra cosa que nos preguntamos a veces, ¿el ejercicio es mejor realizarlo por las mañanas, por las tardes, a la noche? Bueno, ¿Es indiferente? En ese sentido yo creo que es indiferente. Por ejemplo, todo depende del tipo de ejercicio que hagamos, ¿no? Es verdad que igual es mejor un ejercicio realizado por la mañana. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio específico, en este caso me voy a ir de nuevo a la parte diafragmática, por su estrecha relación con el tema intestinal, siempre, por ejemplo, prescribimos hacerlo
alejado de las principales comidas, porque necesitamos un poco que el sistema esté pues más libre, menos saturado para poder trabajar correctamente esa contracción muscular. Y bueno, si es más un ejercicio sistémico, más aeróbico, pues de igual manera pienso que es mejor hacerlo en las primeras horas del día. Y sobre todo en el caso de los pacientes post-COVID, creo que al principio del día es cuando están menos fatigados. Según van avanzando las horas, va aumentando ese cansancio, esa fatiga. Por lo tanto, creo que en este caso concreto sería interesante hacerlo cuando estén un poquito menos cansados en las primeras horas del día. Dejar pasar un poquito de tiempo y empezar con ese ejercicio. Y siempre midiendo muy bien ese control de la disnea, ¿no? Hay una parte interesante también, doctor, que es un poco el tratamiento no solo de la musculatura y el entrenamiento físico, que es esencial, sino también de las propias secuelas que vamos a tener a nivel del pulmón, no solo diafragma y musculatura periférica. No es que sea muy habitual el aumento de secreciones en los pacientes post-COVID, pero hay algunos casos, se ha observado que cuando esos pacientes tenían comorbilidades, como por ejemplo en patología respiratoria crónica, pacientes con EPOC, fibrosis quística bronquiectasis, enfisemas, pacientes que han tenido COVID, se ha sumado, ha habido un sumatorio. Entonces, los efectos post-COVID en este tipo de pacientes con comorbilidades previas parece ser que son más potentes. Entonces, en ellos sí que se ha visto que la aplicación de fisioterapia respiratoria añadida al entrenamiento y a las demás terapias es muy efectiva. Y sí que cabe añadir en ellos el trabajo de técnicas de ayudarles al drenaje de secreciones, enseñarles cómo limpiar esos pulmones. Y muy interesante también el trabajo de las técnicas de expansión pulmonar. No solo cuando tenían patología asociada respiratoria, sino también en secuela normal, por esa fibrosis de la que hablábamos. Entonces hay una serie de técnicas que se trabajan en la expansión pulmonar, bien de forma natural con respiraciones torácicas, respiraciones costales, respiración con labios fruncidos, una serie de técnicas que disminuyen mucho la disnea, sino también algunos dispositivos instrumentales que hay, incentivadores, que nos permiten, pues subiendo un embolito, pues ver cómo aumenta nuestra capacidad pulmonar. Y ese es un trabajo que junto con el entrenamiento físico y muscular nos va a permitir mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, muchísimo. Sí, ciertamente el tema de la fibrosis, el SARS-CoV-2 produce mucha fibrosis, realmente mucha fibrosis en pulmón, por supuesto, en otros tejidos también, pero el pulmonar es una de las secuelas más graves o que más pueden perdurar, que sería la fibrosis pulmonar, ¿no? Y en los pacientes con fibrosis pulmonar, no long COVID, ¿no? Entiendo yo que también las terapias de rehabilitación de fisioterapia respiratoria son básicas, ¿no? Un paciente con fibrosis pulmonar. Esencial, doctor, es esencial. En fibrosis pulmonares, debido a esa restricción del tejido, hablamos de un síndrome respiratorio restrictivo, ellos tienen una dificultad en la expansión y también secundariamente por el engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, al final están a veces desaturados un poco por este intercambio de oxígeno. Entonces, fundamentalmente, la fisioterapia está encaminada a realizar con ellos técnicas de aumento de volumen, técnicas de mejora de la elasticidad de ese tejido en la medida de lo posible, de mejora de la movilidad de la caja torácica y sobre todo con trabajo autónomo con ellos de respiraciones. Hay diferentes técnicas como son respiraciones costales, el EDIC, ejercicios a débito inspiratorio controlado, dispositivos instrumentales para ello, ventilación dirigida que se realiza con ellos, respiración diafragmática y costal durante la realización de ciertas actividades, pues por ejemplo, subiendo un tramito de escaleras, caminando en terreno llano. Es decir, un trabajo específico de aumento de la expansión pulmonar que va a mejorar enormemente esa capacidad vital y, consecuentemente, disminución de la disnea y mejora de su estado en general, ¿no? Entonces, es una enfermedad tan grave como es la fibrosis pulmonar, pues la fisioterapia respiratoria para mí es esencial. Esencial, ¿no? En el paciente del COVID persistente, que tendremos esta dualidad, porque por un lado hay una fibrosis y por otro lado hay una alteración de la difusión de gases. Tenemos esa doble lesión que produce luego al final esa sensación de disnea, ¿no? Efectivamente. Entonces, que es un proceso inflamatorio que nosotros intentamos ayudarle desinflamando sistémicamente, ¿no? Y con el ejercicio que tiene un efecto antiinflamatorio evidente, ¿no? Como has comentado durante todo el rato.
yéndonos un poquito, ahora que vamos acabando, quería comentarte en los pacientes que refieren incontinencia urinaria. Tenemos muchos pacientes que refieren incontinencia urinaria a raíz de haber pasado COVID, ¿no? Como urgencia miccional, ¿no? Sí. Nosotros ya hablábamos con la doctora Esther, la ginecóloga de Clinical Healthcare, sobre el tema de la incontinencia urinaria. También reforzar el músculo del trusor es otro músculo, evidentemente. También lo podemos ejercitar. Sí, hay una rama de la fisioterapia, que es la fisioterapia de la reeducación del suelo pélvico, que lo que se hace fundamentalmente es el entrenamiento de esta musculatura del suelo pélvico. Y es completamente diferente, complementaria al trabajo de la musculatura respiratoria, porque cuando nosotros trabajamos diafragma hacemos, un poco para entendernos, una presión hacia caudal, aumentando un poquito la presión sobre la musculatura del suelo pélvico, y cuando hacemos trabajo del suelo pélvico es totalmente al contrario, hacemos una presión más hacia arriba, hacia craneal, para intentar disminuir un poco esos efectos de incontinencia. Entonces serían dos trabajos diferentes, pero complementarios, ¿no? Es decir, y con muy buenos resultados el trabajo del suelo pélvico, por supuesto. Si realmente tras las secuelas del COVID, esa incontinencia se debe a una falta de fuerza real de esa musculatura del suelo pélvico y no es por otro factor más central o así. Si es meramente por debilidad adquirida en la musculatura, sí que puede mejorar mucho con la fisioterapia del suelo pélvico. Perfecto.